Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Sí se acuerdan que no me acuerdo si en el video que hice anterior o, o el otro, les dije que el GMV iba a atacar en mayo? ¿Se acuerdan? Que viene siendo el grupo de las mujeres violentas, porque cada vez me convenzo más de que de feministas tienen lo que yo de santa. Nada, nada. Y me lo acaban de comprobar esta vez porque por tal de sabotear el trabajo, por tal de sabotear al gobierno, reventar al gobierno, sabotean el trabajo de una mujer, porque la jefa de estado, del Estado de México es una mujer. Entonces, claro que no son feministas, porque no lo harían entonces, al contrario, la apoyarían. Y van y destrozan. Ahora, fíjense, como que ya sabían que iba a pasar este accidente, ¿no? Porque ya estaban listas para atacar. Fueron y quebraron vidrio las casetas de cobro del metro. Digo, yo soy mal pensada, pero a lo que voy, estas mujeres tienen hernia mental, tienen una hernia en el cerebro, porque no piensan, o lo hacen por paga, ¿no? Porque miren, destruyen todo. ¿Le hacen daño al gobierno? No, porque al final, ¿de dónde va a salir el dinero para reponer todo eso dañado? Pues del erario. ¿Y el erario quién lo hace? El pueblo. Entonces, al final, estas mujeres violentas, al que dañan es al pueblo, mujer y hombres, hombres y mujeres, porque todo se va a pagar de los impuestos que nosotros pagamos. O sea, no piensan. Es como los que destruían antes los teléfonos públicos. Fíjense qué tontada. Destruían un teléfono público. Y cuando ocupaban ellos una emergencia, hablar por teléfono por alguna emergencia, pues no servían los teléfonos. ¿Y quién salía perdiendo? Ellos. ¿Quién usa el metro? Pues el pueblo. No lo usan los empresarios, no lo usa X González, que es el que les paga, o el Borolas. No, lo usan ellas, lo usan el pueblo, dañan al pueblo. Piensen en mujeres violentas, piensen, por favor. Hagan a un lado ese tumor cerebral que tienen, esa hernia cerebral. Al único que le están haciendo daño es al pueblo, no al gobierno. Quieren reventar el gobierno, pero no va a ser así. Ahora, que si los creo capaz de eso y más, a los opositores, al X González, al Borolas y a todos, claro que los creo capaz de eso y más. Si no, miren, en la historia tenemos la noche de Tlatelolco, el Halconazo o Corpus Christi, como le quieran llamar, otra masacre de estudiantes, Atenco, cómo masacraron a esa parte de mexicanos, cómo los mandaron masacrar con el ejército y las mujeres violadas. Y estaba Fox ahí, y Enrique Peña Nieto de jefe de Estado de México, y nunca dio la cara el señor, y cuando dio la cara fue para decir que las mujeres exagerábamos. Fíjese si será misógeno el Enrique Peña Nieto. Ahí están los 43 normalistas, montajes. ¿Cuánta gente inocente fue privada de su libertad por esos montajes? ¿Eh? Y en este tiempo, pues tenemos las GMB, la del grupo de mujeres violentas. ¿Eh? Entonces, sí los creo capaz de eso y de muchas cosas más. Al principio pensé y todavía lo sigo pensando, que a lo mejor sea una cortina de humo para, para que nos olvidemos un poquito del cabeza de güey, digo, de cabeza de vaca. Eso. O están haciendo mucho sabotaje en los, como el metro y todo, en los,
en Pemex y todo, ¿no se han fijado que ha habido muchos? Y todo eso yo siento que son ellos, son los opositores, a ellos no les importa terminar con todo el pueblo, les digo, nos desprecian, no, nos desprecian totalmente, nada más nos buscan con tortitas y como ahora que se hicieron presente ahí en la tragedia, nomás proselitismo, son buitres, carroñeros, no tienen sentimientos. A ver, mencionan en cuanto pasó la tragedia, Claudia Sheinbaum dio la cara, cosa que muchos hombres del pasado, vean a Mancera, ¿ha dicho presente? No. Y es más, tienen prohibido los chayoteros nombrarlo. ¿Por qué en tantas mañaneras ahorita en las conferencias de la señora Claudia no han preguntado de Mancera? ¿Eh? A ver, dijo un estúpido ahí porque no tiene no tengo otra palabra para mencionar a ese periodista Alberto. Le preguntó, fíjese lo que le preguntó, si será buitre, le preguntó, no le importa que esto dañe su carrera política, más o menos dijo, o que la recuerden como la presidencia algo de su más sangrienta del Estado de México. Fíjense qué pregunta tan estúpida. Y lo bueno es que la señora Claudia le contestó y lo puso en su lugar. Hasta que yo, tómala, que le dijo, sería muy mezquino de mi parte estar pensando en mi carrera política. Ahorita lo que me importa son las víctimas, le dijo. Ellas son mi prioridad. Muy bien contestado. Pero a ver, ¿cuánto le pagarían a ese por hacer esa pregunta, a este estupidito, idiotita, por hacer esa pregunta? Pero bueno, miren, está cansada, en la mañana se cansó la señora Claudia de explicarle la austeridad. Desde que el presidente nos habló de la austeridad, yo lo entendí perfectamente, lo entendí. Pero qué cosa, ¿no? Los inteligentes, los intelectuales, chayoteros, no la entienden. Y si gasta la señora Beatriz Müller en algo, la austeridad. Si gasta el presidente, la austeridad. Es que la austeridad no es, eh, no es con no es lo que gaste la señora Beatriz Müller. Ella puede gastar lo que se le dé la gana, comprarse lo que se le dé la gana. Para eso trabaja. La austeridad no es si le da a su hijo un teléfono o no, unos tenis o no. La austeridad es para el gobierno. Es evitar lujos, excesos del gobierno y canalizar esos recursos para funciones públicas, para obras públicas. Esa es la austeridad y no la han podido entender. Se van luego a golpear a golpear a la señora Beatriz Müller porque hace un gasto. Sí, ella trabaja hace mucho tiempo. Y si yo trabajo, me puedo comprar lo que sea, mientras lo que ellos gasten no nos cuesten a nosotros como tantos años, como más de 30 años nos costó a nosotros. ¿Saben? ¿Saben? En esos 30 años sí había mucha austeridad. Tenían razón. Sí había mucha austeridad, muchísima. Pero los austeros éramos nosotros, era el pueblo. A nosotros nos tenían en una austeridad terrible. No hacían obras o no las terminaban, las cobraban como oro molido y nosotros las pagábamos. Como fue Texcoco, lleno de corrupción el aeropuerto, pero era un dineral que se estaban robando ellos. Y nosotros en la austeridad, sin subir sueldos, con el outsourcing, sin ninguna prestaciones. Los pobres trabajadores, sí había austeridad, claro que había. No había programas sociales, no había salud para todos, mucha austeridad para el pueblo.
Es más, hubo partes como en los rarámuris que ni comida había en la mesa. Esa era austeridad. Ah, pero el gobierno, ahí sí no había austeridad. Se iban en el avionzote ese, en un hotel con alas, a Francia a cenar con toda la prole. Se iba la sopilota. Hasta se llevó hasta el maquillista. ¿eh? Ellos no estaban en austeridad. Se compraban garras, viajes para acá, viajes para allá. Mandaron a estudiar al extranjero a sus hijos. Ahí no había austeridad. Un ejemplo bien claro de lo que es austeridad en el gobierno y lo que es austeridad en el pueblo. Antes era austeridad para el pueblo, lujos para el gobierno. En este gobierno es austeridad para el gobierno y muchos beneficios para el pueblo. Más que claro, ni el agua. Estas personas creen, le echan la culpa, están diciendo que a lo mejor el accidente del metro fue por falta de presupuesto. Ya les ha explicado Claudia Sheinbaum, hasta con manzanas y peritas, que no tiene nada que ver con eso, porque el presupuesto lo hubo, porque no era quitar presupuesto a los mantenimientos del metro, al mantenimiento de cosas públicas, era quitar lujos y excesos al gobierno. Ya se los explicaron y no lo quieren entender, por ahí quieren confundir a las personas. Pero ahí está el ejemplo más claro que se les he dado. Ese es el ejemplo más claro que se pueda ver. En los gobiernos anteriores, los austeros éramos nosotros, el pueblo. Y ellos tenían todos los lujos, toda la comida que quisieran, los vinos que quisieran y los viajes que quisieran. Hoy nosotros tenemos todos los privilegios y el gobierno es austero. El gobierno. Y el presupuesto del metro y de todos los servicios sociales públicos se ha dado. Se ha dado, no se ha quitado, porque eso no tiene nada que ver con la austeridad hacia el gobierno. Ahí se los dejo. Espero les haya gustado y hay que seguir pensando que estos sabotajes son o cortinas de humo para que nos olvidemos de lo que realmente es importante y hay que esperar más, o fueron quieren reventar al gobierno. Lo único es que el gobierno tiene un gran poder que es el pueblo. Y nosotros sabemos por dónde van y a qué es lo que quieren, a qué dónde quieren llegar. A volver a recuperar sus privilegios, a poner austero otra vez, austeros al pueblo, y ellos tener todos los lujos y gastarse todo el dinero del erario o nuestros impuestos en lujos. ¿Ok? Ahí se las dejo. Nos vemos después. Pásenla bonito.